Muy bien, pues gracias a todos por acompañarnos. El día de hoy vamos a estar hablando mucho de temas de calidad y sobre todo en cómo se adapta todo el tema de la calidad, ya que está trabajando uno en todos estos conceptos de agilidad y DevOps y más o menos cómo va evolucionando y las experiencias que hemos tenido básicamente con varios clientes. Entonces esperemos que les sea de mucha utilidad. Por favor, conforme vaya platicando, pueden por favor ir dejando sus preguntas y en un momentito por ahí más adelante las revisaré. Pero la idea aquí es que sea bastante dinámico. Si de alguna manera para ustedes, creo yo que les serviría mucho el hecho de pensar en cómo pudieran aplicar estas cosas en su organización y por favor que pregunten lo que gusten. Entonces, si les parece, voy a comenzar. Muy bien, ¿qué vamos a estar viendo hoy? Primero voy a platicar un poquito acerca de la empresa de Nemesis, una plática rápida, y después vamos a irnos directamente a hablar de la calidad. ¿Qué sucede con la calidad en los proyectos? Sobre todo la diferencia entre los proyectos nuevos y conforme ya van avanzando y tienen más tiempo. El ciclo de vida de la calidad en los productos, cómo va avanzando, y luego sobre las prácticas. Estas prácticas, como venía por ahí en la imagen del webinar, van a ser principalmente temas de agilidad y DevOps. No quiere decir que necesariamente hayan nacido ahí, pero sí el cómo es que ahorita las organizaciones están cada vez más metiendo pues todas estas dinámicas y prácticas, ¿no? Les platico tantito de mí. Yo soy Rodrigo Montemayor, soy el director de tecnología de Nevasis. Tenemos por ahí ya vamos para 11 años. Soy cofundador y pues realmente ahorita he estado metido en todo lo que tiene que ver con la parte de tecnología y eso nos llevó de alguna manera a estar apoyando en lo que viene siendo implementaciones de DevOps en las organizaciones y eso nos ha llevado mucho a ver cómo funciona el tema de calidad. Dedicamos muchísimo a lo que son las transformaciones ágiles y es algo que hemos visto bastante interesante cómo se ha dado. En un momento les platico al respecto. Entonces, bueno, comenzando para hablarles rápido un poquito acerca de nosotros. Nosotros básicamente todo lo que tiene que ver con nosotros es ayudar a las organizaciones a ser más ágiles con cultura, procesos y tecnología. Entonces, un poquito de nosotros, tenemos ya, como les decía, casi 11 años de experiencia, damos cursos de todo lo que tiene que ver con temas de agilidad y ahora de temas de calidad, entonces pues ya tenemos muchísimas personas capacitadas, muchísimos proyectos de transformación ágil, realmente ha sido algo en lo que, eso es lo único que nos enfocamos, todo el tema de agilidad, entonces nos ha permitido especializarnos muchísimo. En cuanto a los servicios que ofrecemos, toda la transformación ágil de empresas de todo tamaño. Nosotros somos partners de Atlassian desde hace muchísimo tiempo, por lo tanto ofrecemos todas sus herramientas, lo que es licenciamiento, capacitación, configuración, todo lo necesario. Y aparte por ahí tenemos también partnership con algunos proveedores de plugins de Atlassian. Cursos, todo lo que tiene que ver con cursos de agilidad, Scrum Master, Product Owner, etcétera. Y ahorita estamos con este servicio nuevo que estamos ofreciendo llamado Control Ágil de la Calidad. Y de ese servicio es más o menos lo que vamos a estar hablando ahorita. De alguna manera este servicio nace y este webinar también nace debido a lo que hemos visto, las necesidades actuales de nuestros clientes que ya traen normalmente iniciativas de agilidad y que ahorita se están dando un poquito ahí de topes con el tema de la calidad, en cómo realmente impulsarla de manera integral con los equipos. Entonces, ok, agilidad y DevOps. Normalmente, ¿qué es lo que sucede con la calidad? Me gustaría de alguna manera, a grandes rasgos, platicar qué es lo que pasa con la calidad conforme van avanzando los proyectos de una manera en la que tal vez puedan ustedes relacionarlo a alguno de sus proyectos, a algunas experiencias. No sé si a ustedes han tenido de alguna manera la suerte, le voy a decir suerte, de trabajar en un proyecto desde cero, porque es una historia totalmente distinta a trabajar con un proyecto ya grande, existente, etcétera. Pero cuando se trabaja con un proyecto desde cero, normalmente al inicio, ¿qué es lo que pasa? El Dev Team, voy a hablar en conceptos de agilidad, no es obligatorio, pueden meter aunque no tengan todavía prácticas ágiles, sin embargo, definitivamente ayudan. Vamos a decir que tenemos el Dev Team y ellos están, en realidad, rápidamente. Ellos pueden estar rápidamente, reciben lo que les pide el Product Owner y muy rápido están dando resultados, ¿no? Y esto siempre es al inicio, el backlog de trabajo es bastante, lo que viene siendo el Product Owner fácilmente está creando historias de usuario, prueba ideas, lo mueve, todo bastante ágil, ¿no? Y finalmente, el diseño técnico, el cómo está hecho el proyecto en sí, la parte tecnológica, es bastante mantenible. El código fuente finalmente es algo pequeño, está controlado, es algo que todos los del equipo saben cómo están, dónde están las cosas, y eso aparte de que en sí la arquitectura es relativamente simple, por lo mismo eso habilita que el dev team pueda estar agregando cosas rápido, etcétera. Entonces, esto es normalmente el inicio de los proyectos. Sin embargo, si ustedes han estado en proyectos que duran más de 6 meses o un año, muy comúnmente surge, digamos, un patrón.
Y el patrón es el siguiente. Conforme va madurando, lo que pasa, el dev team va tardando cada vez más en agregar funcionalidades. Anteriormente, si bien podía estar agregando cosas rápido, el equipo simplemente ya no está logrando sacar las cosas igual de rápido. O a veces sí, pero ustedes ya se imaginarán qué empieza a pasar con la calidad. Las pruebas del equipo de pruebas empiezan a tardar más tiempo y constantemente hay defectos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Las funcionalidades simplemente siguen incrementando. Muchos equipos de calidad todavía no tienen un proceso de automatización estable. Entonces, lo que pasa ahí es que realmente ellos son como el gatekeeper, ¿no? Que tienen que asegurar que lo que pase trae calidad. Entonces, ahí de alguna manera se van agregando funcionalidades nuevas y ellos no pueden nada más probar esa funcionalidad y ya. Muchas cosas de antes, ¿no? Las famosas pruebas de regresión, y sobre todo si son cosas que ellos saben que se están tronando constantemente, aunque en teoría no le movieron esas partes. Entonces, las pruebas, en resumen, se va haciendo una bola de nieve, cada vez más grande, y definitivamente se va haciendo menos mantenible. Te voy a dar algunas soluciones para eso. Los nuevos desarrollos, es decir, regresando al equipo de desarrollo, hace cambios en una funcionalidad y una vez que ya se está probando sin querer, se dan cuenta que se le pegó a otra cosa. Y esto es común a veces que suceda, pero el punto es que se va haciendo cada vez más y más y más y más frecuente. Y ahí es cuando empieza a haber un problema. Y por último, el código. Digo, aquí el propio equipo de desarrollo probablemente lo puede decir con su experiencia, pero cada vez es más difícil de modificar y extender el código. Y ahorita les voy a decir como que algunas cosas que suceden con esto conforme van metiendo más personas al equipo de desarrollo para intentar solventar el tema de la velocidad. Más personas al equipo de pruebas para intentar solventar el tiempo del equipo de pruebas, ¿no? Que ya no se da abasto. Y aquí en temas técnicos hay un concepto que se llama deuda técnica. Ahorita puedo entrar más a detalle, pero es bastante importante porque es de alguna manera una métrica que nos puede decir qué tan emproblemado está el código. Entonces, si bien todo o prácticamente toda solución sí, se tiene que atender de una manera controlada. Pues ahorita vamos a estar hablando de eso. Y bueno, conforme nosotros hemos trabajado ya con varias transformaciones ágiles a lo largo de muchos años de empresas chiquitas y gigantescas, pues hay algo que comúnmente se da, que es el hecho de que la agilidad no llega y mete problemas de calidad, pero sí los hace muy, muy aparentes. Aquí algo que de alguna manera hemos visto es, vamos a decir que el equipo de desarrollo empieza a trabajar por agilidad. Antes no utilizaban sprints y ahora tienen sprints de 2 semanas, 3 semanas. Están entregando más rápido, pero eso no quiere decir que desplieguen más rápido. Ellos de alguna manera como que van terminando sus historias de usuario, pero en sí el equipo de calidad no le tiene mucha confianza a la calidad. Y eso se nota por el hecho que dicen, no, está bien, digo, tú me modificaste este módulo, pero yo tengo que probar todo esto más. Entonces ese es un indicio. Y otro es a veces incluso con las áreas de soporte y mantenimiento que dicen, híjole, ya viene una nueva versión de la aplicación, aguas. Entonces esa como confianza en la calidad se va perdiendo con el tiempo. Hay una percepción de lentitud en el equipo. Ahorita lo que yo les decía es eso de cómo el dev team y el equipo de calidad, pues cada vez parece que tienen más trabajo, pero de alguna manera están dando menos resultados. No necesariamente es culpa de ellos, porque muchas veces los ves y están hasta el cuello de trabajo y con más, y aún así no se logran dar abasto. Y por último, los hilos en los equipos. Esto es algo que de alguna manera puede ser preexistente, pero a veces esto, debido a los temas de tiempo, de deadlines que hay, de la presión de las entregas, de la calidad, etcétera, se van separando los equipos, ¿no? Entonces es un poco más fácil y es natural que de alguna manera se empiecen como a echar la culpa, ¿no? Si algo pasa, ya está pensando en cómo tratar de ver que no fue su culpa y pues nada más aventarlo hacia afuera. Y esto es normal, pero el problema con esto es que genera silos que hacen que cada vez se separen más y eso, como se imaginarán en temas de agilidad y eficiencia, pues simplemente lo decima. Algo comúnmente que sucede con estos temas y que lo hemos visto, eh, bueno, no sé si decirlo en todas, pero en casi todas, y todas lo han implementado de manera distinta, pero son soluciones temporales que a veces sobre papel se ven bien. Por ejemplo, el equipo de pruebas está tardando mucho, más personas de pruebas. Ok, entonces tú pones más personas de pruebas, pero realmente el problema de raíz viene desde mucho antes, de alguna manera, e incluso ellos mismos, si como quiera tienen que estar probando esas cosas, las funcionalidades van a ir creciendo, los productos van a ir creciendo, entonces meter gente va a ser algo que, pues al rato vas a tener que meter más gente. Y si hablamos de equipos ágiles, que idealmente estamos hablando que no tengan más de, no sé, 9 personas, pues ¿qué va a pasar ahí? De repente si nos han tocado algunos en donde pues va creciendo y se va haciendo cada vez menos
difícil el poder tener una buena comunicación. Imagínense que en todas las juntas diarias o en las retrospectivas o en las reviews de los sprints, pues hay de repente 10, 15, 18 personas. Si alguna vez han estado en una junta de esas, pues ya se imaginarán el hecho de que definitivamente la eficiencia se va yendo hacia abajo. Y el equipo de desarrollo, ¿qué es lo que pasa? Van lento. ¿Cómo le hacemos para corregirlo? Vamos a decir que el equipo de desarrollo, pues conforme ha estado trabajando, pues desgraciadamente se ha ido aumentando mucha de su deuda técnica. Programan de cierta manera y ya para cuando se dan cuenta el código queda más o menos como dicen el código espagueti, que es el que causa eso que mueves una cosa y sin querer le afectas a otra. ¿Y qué es lo que pasa? Metes otro desarrollador. Y llega el desarrollador y ve el código y dice, ah, pues mira, aquí, así es como se trabaja aquí, ¿no? ¿Y quién es el que lo capacita? Pues los otros desarrolladores que hicieron ese código espagueti, ¿no? Entonces básicamente va a ver cómo se programa ahí, va a continuar y va a seguir agregando el espagueti al código, ¿no? Entonces, digamos que sí son soluciones en general, pero se tienen que buscar cosas de raíz para realmente incrementar de manera completa la calidad del producto. Este dato que tengo aquí, me gusta mucho enseñarlo porque hay pocos estudios oficiales y bien hechos respecto a un concepto de DevOps que se llama Shift Left. Ahorita les digo la descripción, pero básicamente este estudio lo hizo el gobierno de Estados Unidos, lo hizo a miles de empresas de TI, de todos los ramos, aeroespacial, financiero, transporte, todo lo que se imaginen. Y lo que ellos estaban tratando de buscar es de todas estas organizaciones, ¿puedo yo sacar números que me ayuden a ver dónde se generan los problemas de calidad en general? Y ellos lo separan en estas 5 fases. Definición, que vendría siendo cuando se crea la historia de usuario, cuando se documenta la historia de usuario, o requerimientos, casos de uso si no utilizan agilidad. Desarrollo y pruebas, y después beta y producción, que es ya para cuando se empieza a lanzar. De alguna manera aquí no tienen como monitoreo o algo así, pero bueno, aquí se lo pueden imaginar y adaptar a su situación. Entonces lo que ellos vieron es que así en promedio, entre más tarde, hasta hay un poquito de sentido común, ¿no? Entre más tarde te das cuenta de un problema, más te cuesta y más tiempo te toma. Pero ellos querían tener números. Entonces, estos son los números a los que llegaron. Si hay un problema, vamos a decir que existe en definición. ¿Qué quiere decir esto? Que se está haciendo una historia de usuario y sin querer se les fue algo que no se dieron cuenta. Un error. Si se detecta en desarrollo, es decir, que definición termina y se lo pasa a desarrollo y desarrollo lo detecta, ahí ya te cuesta un 350 más en tiempo y dinero solucionarlo que si lo hubieras encontrado desde aquí atrás. Y va aumentando entre más a la derecha lo detectas. Y ese 770%, finalmente algo que ponían ellos ahí como disclaimer es que si el error de alguna manera causa pérdidas monetarias, pues ya se imaginarán, aquí estamos hablando de mucho más de 770% ya en producción. Sin embargo, creo que aquí el concepto, lo que nosotros queremos de alguna manera mostrar, es que entre antes descubras los problemas, mejor. Y aquí hay una parte clave. Miren dónde está pruebas. Pruebas es el tercero. Y si tú detectas errores en pruebas, ya te costó un 580% más de lo que te hubiera costado si hubieras detectado los problemas antes. Entonces, pruebas, importantísimo. Sigue siendo el gatekeeper. Al rato vamos a hablar de toda la automatización que ellos pueden meter y demás. Pero, ¿qué podemos hacer antes para intentar que realmente la calidad llegue como algo completo? Y algo de lo que voy a estar hablando en general durante este webinar es en cómo se tiene que cambiar la manera en la que se ve la calidad y no verlo como el área de calidad, sino realmente qué puede hacer cada una de las distintas áreas para incrementar de manera integral la calidad del producto. Eso ahorita voy a hacer un poquito más específico. Quiero meterme tantito nada más en el concepto de Shift Left. Este es un concepto general como de DevOps, pero realmente ya existía antes, nada más que como saben DevOps es como un paraguas que incluye demasiadas cosas. Shift Left en sí lo que busca es que los equipos se enfoquen en la calidad de manera integral. Ya no es yo hago algo y lo paso al equipo de calidad, es cómo yo puedo constantemente estar tratando de empujar e incrementar la calidad y cada área, cada persona tiene distintas cosas que puede hacer para hacerlo. Se invierte cada vez más tiempo en la prevención de los errores en lugar de la detección. Entonces aquí estamos hablando que hay una inversión de tiempo, a veces incluso inversión de herramientas. De aquí depende de cómo lo vayan a hacer específicamente en su situación. Y en resumen, incluir pruebas lo antes posible en el proceso. Esto ahorita lo voy a hablar de calidad, pero hay incluso de seguridad. Es decir, ¿cómo le hacemos para que si hay error, no detectarlos hasta producción? ¿Cómo puedo yo agregar? Hay muchos checks automáticos que se pueden hacer al sistema, que si bien obviamente no van a cubrir un 100%, te pueden detectar problemas de seguridad antes siquiera de que se instalen las cosas. Entonces, de alguna manera, esto es lo que busca todo este tema de Shift Left. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de las primeras 3 partes. Definición, desarrollo y pruebas. Conforme hemos estado trabajando con muchas organizaciones, lo que hemos visto es que
hay muchas más cosas enfrente. A la calidad no quiero minimizar el hecho de que soporte, mantenimiento, instalaciones, etcétera, todos tienen un rol importantísimo. Si hay un problema de calidad, quieres que ellos pongan métricas, bueno, métodos más bien para que te notifique lo antes posible, etcétera. Hay mil cosas que se pueden hacer. Sin embargo, si nos vamos aquí por el porcentaje de cómo se va aumentando entre más tarde encuentras un problema, queremos perfeccionar los primeros tres. Y eso es ahorita en lo que nos vamos a estar dedicando. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en cada uno? Y aquí, de alguna manera, recordemos el hecho de que pruebas finalmente es al tercero al que le llegan las cosas. Entonces, vámonos para atrás. ¿Qué podemos hacer en desarrollo? Y vámonos para atrás. ¿Qué podemos hacer en definición? Voy a hablar primero ahorita de un concepto, que este concepto, digo, como DevOps, que como que cada quien tiene, ¿cómo se dice? Definiciones distintas, pero BDD va más o menos por ahí. Voy a hablar de este concepto llamado BDD, que quiere decir Behavior Driven Development en inglés, o desarrollo basado en comportamientos. He escuchado también que dicen Behavior Driven Design como diseño y tiene sentido. Ahora, está muy relacionado a otros dos, que son ATDD, o lo que llamarían desarrollo guiado por pruebas de aceptación, o especificación por medio de ejemplos. Todos hablan más o menos de lo mismo en el centro, tienen sus diferencias, pero ahorita me voy a centrar en una para no marearlos, ¿no? Voy a hablar de BDD y los demás, la verdad es que si entienden BDD, va a quedar bastante más claro. Ahora, puse aquí LESS y SAFe, son como dos grandes esquemas en los cuales uno puede seguir para implementar agilidad a escala en las organizaciones. O sea, cuando tienes un equipo muy manejable, pero ya que tienes decenas o cientos de equipos ágiles, muchas veces implementan marcos como SAFe y como LESS, que estos son principalmente para grandes organizaciones. Pero a lo que voy con ellos es que cada uno, si se meten en su sitio, te dicen que si quieres cumplir, tienes que seguir esto. SAFe habla de BDD, LESS habla de ATDD y SBE. Entonces, voy a hablar ahorita del core, pero definitivamente a lo que quiero llegar aquí es que este concepto les va a servir, sea lo que sea, para temas de agilidad a escala. Entonces, ¿qué es BDD y cómo se ve? BDD en sí lo que busca, antes de llegar a herramientas y cosas así, lo que busca es eliminar la brecha que existe entre las áreas de negocio y de tecnología. Con tecnología me refiero principalmente a desarrollo y pruebas, ¿no? Y con negocio me refiero ya sea al gerente, stakeholders o product owner. Ellos son como los principales. Busca generar un entendimiento claro y compartido de lo que se debe de hacer. Busca todo lo que tenga que ver con malentendidos, malas definiciones, etcétera. Busca tratar de eliminarlo. Y aparte, genera documentación que se puede automatizar. Eso quiere decir que por cada historia de usuario que tenemos de ahí podemos, ahorita vamos a ver, documentar las cosas de cierta manera para luego automatizarlas y que queden ya como pruebas automáticas para que en todo el futuro siempre se estén ejecutando. Aparte, con eso también se puede demostrar el hecho de que lo que se definió que se tiene que hacer, lo está haciendo el sistema y no nada más platicado, sino con pruebas automáticas. Entonces, BDD tiene como, bueno, dos cosas. Tiene tres fases. Fases de descubrimiento, formulación y automatización. Ahorita os voy a platicar. Yo creo que lo principal es el hecho de que busca unir mucho desarrollo, pruebas y producto. Busca evitar eso de que producto, vamos a decir producto owner, hace una definición, lo documenta en cualquier herramienta que utilicen, incluso tal vez medio lo platica, y ya, y luego desarrollo, pues lo toma, lo hace, a veces tiene ciertas dudas y le habla al product owner, etcétera, y luego al final lo pasan a pruebas, y pruebas nos ha tocado casos en donde pues tuvieron en la sesión inicial o a veces no los incluyen en absoluto hasta que llega a pruebas. Entonces ellos tienen que ver qué tengo que probar o incluso a veces es el desarrollador el que le dice que tiene que probar. Entonces ya se imaginarán cómo el teléfono es compuesto, como que va aumentando. Entonces con BDD lo que queremos es tener todo eso, cómo lo solucionamos de raíz. Entonces voy a poner, este es un ejemplo muy simple. Vamos a decir que tenemos una historia de usuario. Y si se fijan, aquí tenemos a los monitos en la mesa y esto es porque las BDD tiene dinámicas y estas dinámicas lo que buscan es sentar en la mesa a las partes relevantes que siempre van a ser Product Owner, desarrollo y pruebas. Imagínense una persona de cada uno. Puede haber otros stakeholders en caso necesario, pero esos son como que la base, el core, lo que necesitas que esté ahí. Y van a estar poniendo cosas sobre la mesa para ir por cada historia de usuario, detallándola a un nivel que para todos queda claro y de ahí todos se van sabiendo qué es lo que tienen que hacer. Y en caso de que hubiera algún inconveniente, todos van a regresar y van a recordar que estuvieron en la mesa y van a decir, ah, bueno, pues fue ahí, a todos se nos pasó. Ya es distinto aún, el productor no lo escribió bien o el desarrollador me pasó mal la definición. Todo eso se quita. Entonces, digo, ahorita con tema de pandemia se puede, digo, no te digo una mesa, puede ser algo como Miro o algo online. Vamos a ver si un ejemplo.
Tenemos una historia de usuario que es procesar devoluciones. Imagínense que tienen ustedes un sistema de ventas, un punto de venta que tienen en una tienda. Me lo voy a imaginar físico ahorita. Entonces, como ejecutivo de ventas, puedo yo procesar devoluciones para cumplir con los derechos del consumidor y tener clientes satisfechos. Entonces, yo puedo procesar devoluciones. Padrísimo. Entonces, quiero imaginar aquí, de alguna manera, a los tres actores. Vamos a decir que el Product Owner, pues normalmente cuando el Product Owner llega con una historia, él la tiene clara en su cabeza, entonces no va a llegar diciendo que no sabe muchas cosas, al contrario, va a considerar que todo ya está definido. Entonces llega y va a decir, mira, ¿sabes qué? La historia de usuario es simple. Vamos a decir que el cliente tiene, el criterio de aceptación es que el cliente tiene 2 semanas para revisar los productos y debe mostrar su recibo. Y ya con eso se puede hacer la devolución. Entonces, desarrollo, lo que se busca en estas dinámicas es que todo se baje a ejemplos. Entonces, decir que el desarrollo dice, ok, ¿podrías darme un ejemplo concreto? El Product Owner dice, va, un cliente compra, vamos a decir, una batidora. Llega a su casa y ve que no es el color que esperaba, ¿no? Ya que abre la caja. Entonces regresa 7 días después con el recibo y se procesa su devolución. Y el tester entonces dice, ah, bueno, ok, muy bien. ¿Qué es lo que yo tengo que probar específicamente? Y el Product Owner dice, ok, se debería incrementar el stock del producto nuevamente y disminuir el número de ventas del producto, ¿no? Pues digo, ya si me lo regresaron, tengo que sumar esos números. Ok, dice el tester, ¿y qué pasa si no trae el recibo? Se le perdió. Y el Product Owner, ok, pues digo, en realidad no tiene que ser el recibo per se, puede ser cualquier prueba de compra. Igual hay que ser buenos ahí con el cliente. Puede ser, por ejemplo, un estado de cuenta del banco. Además que si es un estado de cuenta del banco, pues tiene que haber una revisión, ¿no? Que se haga contra, que realmente es real ese estado de cuenta. Entonces ella no podría hacerlo, tendría que verlo con su supervisor y que el supervisor sea el que lo reciba. El testará, ok, entonces voy a mover aquí un poquito. En lugar de decir que tiene que llegar con el recibo, voy a llegar que llegue con una prueba de compra. Y si no es el recibo, va a tener que pedir autorización de un supervisor. Y el Product Owner, ándale, perfecto. Y el desarrollador se queda pensando y le dice, oye, no escuché que comentaras algo respecto a la devolución del dinero. ¿Qué onda con eso? Y el Product Owner, ah, sí, ok, tiene sentido, perdón, vamos a escribirlo aquí también. Entonces, se va haciendo una plática, una dinámica, y luego incluso puede después llegar el tester y decir, oye, y aparte, ya una vez que llegó el producto, ¿qué? ¿Se va a estar ahí al lado del vendedor? ¿Quién lo va a recoger? Etcétera. Y el Product Owner, ah, ¿sabes qué? Bueno, eso no es tan relevante ahorita, esperamos que no haya tantas devoluciones, lo voy a agregar al backlog para hacerlo después. Ah, muy bien. Entonces, aquí hay muchas cosas que suceden. Primero, los pones a dos en la mesa. Lo que buscamos es reducir los hilos cada vez más de manera orgánica y esta es la primera práctica que se debería de poner. Pero cuando los pones en la mesa, tienes que darles una forma, una estructura a la conversación que van a tener. Porque de lo contrario, y ustedes tal vez lo hayan vivido, es, pues de repente alguien se empieza a ir a otro lado, no, es que yo me acuerdo cuando no sé qué, etcétera, entonces se va haciendo complicado. Entonces, estas deben de tener control. De hecho, hay varias dinámicas de descubrimiento, se llaman, que tienen sus reglas que deben de seguir, entre ellas uno es el time boxing, para que no se salga de control. Cada historia de usuario tiene un tiempo definido máximo. Y la otra es que lo que buscamos durante estas conversaciones es que la mesa, viéndola gráficamente, nos diga más o menos qué es lo que está pasando. Este es un ejemplo. Realmente hay muchas dinámicas de descubrimiento. Las principales yo creo que son 3 y en la que nosotros más trabajamos es una. Pero aquí les voy a poner un ejemplo de eso. Vamos a decir que están sobre la mesa, ponen la historia de usuario en amarillo. Ponen los criterios de aceptación en azul. Por ejemplo, tiene 14 días para regresarlo y tiene que llegar con la prueba de compra, ¿no? Y luego cada uno de estos verdes son ejemplos. Lo que se busca con esto es que se detalle cada criterio de aceptación a nivel de ejemplos en donde dices, el cliente llega 8 días después y no trae su recibo. El cliente llega 16 días después, es decir, ya se pasó. ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Qué le voy a marcar? Si es algo web, ¿qué error le voy a mostrar? Todas esas cosas a un nivel de ejemplo bastante detallado, porque cuando lo pones sobre la mesa, la verdad es que los cerebros trabajamos muy distinto y por eso hay distintos perfiles. Hay gente de negocio que piensa en realmente cómo incrementar el valor del producto, pues el desarrollador finalmente pensamos bastante lineal, ¿no? O sea, respecto a, ok, si tú me das esto, ¿qué va a pasar en este escenario, ¿no? Entonces como que te tratas de meter mucho al detalle, porque como lo vas a programar y tienes que decirle a la computadora qué hacer, necesitas esa claridad al 100%. Y la persona de pruebas, al contrario, también muchas veces está pensando en cómo hacer fallar el sistema, en cómo algo va a salir mal. Entonces es demasiado enriquecedor el tener a todos. Y finalmente, con todos estos ejemplos, la idea es que aquí, y sobre todo el desarrollador, el desarrollo de pruebas, con todos estos ejemplos ya puede decir, ya sé exactamente qué hacer en todos los escenarios, ya sé qué mensaje de error mostrar, ya sé a dónde mandarlo en caso de que no traiga ABC. Todo eso queda con ejemplos. Esos ejemplos son los que eventualmente se pueden automatizar, pero ahorita llega a eso. Entonces vamos a decir que termina la conversación
Y se ve de esta manera. Estas tarjetitas rojas se ponen cuando hay dudas. Vamos a ver una duda relacionada a qué pasa si llega el día, vamos a ir a las 2 semanas, pero una hora después de cuando hizo la compra. Ahí aplica o no. Y que sea algo que no puede contestar en ese momento el product owner porque no sabe, él finalmente no está seguro. Entonces dice, es que tengo que ir a checar eso. Hay de dos, o le hablan en ese momento, digo, padrísimo, y se puede definir ahí, pero si no, se pone como una duda y se pone una tarjetita roja. Entonces, si yo veo sobre la mesa que terminaron una dinámica y se ve así, la historia de usuario todavía no se puede empezar. Es decir, el siguiente sprint no se va a poder tomar esta historia de usuario porque vean la cantidad de dudas que hay. Ahora, la idea de las dinámicas es que estas dudas surjan, porque estas dudas le llaman en todos estos temas de BDD las... Hay incógnitas desconocidas, es decir, dudas que ni siquiera sabes que las tienes. Y la idea de esta dinámica es que todas esas incógnitas desconocidas se vuelvan incógnitas conocidas. Perdón si te mareo. Pero básicamente es el hecho de saber que hay algo que no sabes y ponerlo en papel para que sepas que lo tienes que resolver. Y eso te ayuda muchísimo, ¿no? Porque ya sabes qué es lo que tienes que ir a revisar. Pero si llegas con esto, no puedes hacer la historia de usuario. Hay demasiadas dudas. Entonces dices, ¿sabes qué, Product Owner? Por favor, haz el favor de hacer una revisión de esto con el cliente, a ver qué se va a hacer ahí, y la volvemos a revisar después. Padrísimo. Hay veces que la mesa termina más o menos así. Entonces aquí lo que tenemos son demasiados criterios de aceptación. Ok, tengo esta historia y es el criterio que tiene que cumplir A, B, C, D, F, G, H, I, demasiadas cosas. Entonces ahí lo mejor, por la sanidad del equipo, por el control de las cosas, por la facilidad de automatización y siquiera por poder terminar las historias en el sprint, separarlo. De aquí generar más historias de usuario, cada una con las cosas relevantes de cada cosa. Digo, hay escenarios en donde sí aplica tener muchas reglas, pero son raras y normalmente muchas se pueden agrupar. Pero cuando hay algo así, casi siempre nos toca que se generan nuevas historias de usuario de aquí, que luego se hace su propia dinámica para esas historias. Y en algunos casos hay un criterio de aceptación que tiene demasiados ejemplos. ¿Qué pasa si A? ¿Qué pasa si B? ¿Qué pasa si D? Etcétera. Todo, nos vamos ahí y porque separarlo en más criterios de aceptación. Ya depende de cómo se va dando la dinámica. Pero esta es una. Finalmente lo que quiero dejar claro es que existen dinámicas, tienen reglas que se tienen que seguir para que no se salgan de control y tienen un time boxing para que realmente la gente, su tiempo sea bastante bien invertido. Ahora, yo creo que esto es lo más importante con lo que normalmente comenzamos nosotros a trabajar con nuestros clientes, porque este hecho de poner a todos sobre la mesa, disminuir todos los ciclos que generan el malentendido, porque con eso tratamos de eliminarlos, y, y ponerlos en una conversación, baja los hilos increíblemente y eso trae muchos otros beneficios que esos ya no son necesariamente fácil de medir, pero esto es normalmente lo primero que hacemos. Y aparte, hablando de Shift Left, queremos encontrar todos los temas lo antes posible. Entonces, esto es clave. Ahora, BDD tiene las dinámicas de descubrimiento que vimos y aparte tiene automatización. Para la automatización, todas estas tarjetitas verdes, digo, se puede empezar con la pura dinámica y en fases posteriores meter automatización. Pero hay veces que quieres estos, que diríamos que son como criterios de aceptación, quieres automatizarlos. Entonces, para eso lo único que se tiene que hacer es estos, documentarlos en un formato específico. Este formato es un lenguaje llamado Gherkin y se ve algo así. Lo puse en inglés porque luego poniendo given, and, y luego con español. Luego tenía español, pues se veía medio raro. Entonces lo dejé en inglés. Pero vamos a decir que nosotros documentamos. ¿Sabes qué funcionalidad tengo? Procesar devoluciones. Y el escenario es, el escenario es cuando el cliente tiene su recibo. Porque voy a tener varios escenarios. Cuando sí lo tiene, cuando no lo tiene, cuando llegó tarde, cuando llegó temprano, todas esas cosas, ¿no? Entonces, el cliente tiene su recibo. Entonces ya pongo un escenario muy específico siguiendo un formato que en vez de se llama el given, when, then. Es nada más como una estructura que se le da y se dice given, es decir, dado que el cliente compró una batidora por 150 pesos y tiene su recibo, entonces ahí estás poniendo el contexto. ¿Cuál es la acción? ¿Qué es lo que pasa? Cuando el ejecutivo de ventas procesa la devolución, ¿ok? ¿Y cuál es el resultado esperado? Entonces el inventario del stock de las batidoras tiene que ser incrementado por 1 y aparte le tengo que regresar 150 pesos a la tarjeta del cliente. Si yo lo documento de esta manera, esto es algo que eventualmente el desarrollador se puede llevar y automatizarlo. Hay herramientas para todo este texto pasarlo como a pruebas unitarias que ellos pueden automatizar y con esto mostrar que el sistema realmente está haciendo lo que aquí se especificó. Todo este tema de la automatización, esto se llama automatización de pruebas de aceptación. Normalmente lo dejamos en una fase 2 porque querer llegar con un equipo que tiene ciertos hilos todavía, que tienen que trabajar la comunicación y practicar las dinámicas para que se den bien, etcétera, que realmente la automatización desde el inicio son
¿cómo se diría? Es demasiado, o sea, lo satura y eventualmente como que no que les flojera, pero sí es lo típico de que, híjole, ya vienen las juntas y está complicado y ya me agregó mucho trabajo, automatización, etcétera. Buscamos quitar todo eso. Entonces, esto, si bien sí lo hemos logrado ya con muchos y funciona, esto es lo primero que recomendamos siempre. Y bueno, ese es como que el concepto de BDD. Y ya. Vamos, entonces, con eso, ¿qué resultados tenemos? Recordemos que estábamos hablando de 3 partes en las que nos íbamos a enfocar. Definición, desarrollo y pruebas. Entonces, hablando de definición, si ponemos prácticas de BDD, si se fijan aquí, de alguna manera, si queremos hacer esta dinámica, depende de historias de usuarios, también escritas, etcétera. Esos son como otros temas ya de agilidad general que se hacen normalmente en una implementación de marcos ágiles. Aquí no estamos entrando necesariamente en eso. Y aunque por algún motivo fuera alguien que no sigue prácticas ágiles, como quiera les puede ayudar esto. Obviamente un poquito adaptado. Entonces, en definición, ¿qué logramos aquí? Pruebas de aceptación automatizables. Ya estamos hablando de automatización. Si bien es una fase 2, se puede hacer y esto los prepara para el futuro. Historias de uso claras y detalladas. Ya todos tienen el entendimiento. Ya no va a ser el típico de que no me involucraron, que eso es demasiado común y lo vemos una y otra vez. Esto te lo quita totalmente. Y hay veces incluso que cuando están hablando de la historia, el desarrollador se da cuenta de que, híjole, es que eso hace interfaz con no sé qué otro sistema. Ah, bueno, pues vamos a hablarle que se venga. No puede, vamos a hacer la dinámica cuando él pueda. Pero ya es algo que entonces lo metes a la mesa y ya no son lo que llaman a más los 3 amigos, que es el Product Owner, Tester y Desarrollo, sino tal vez el arquitecto y tal vez otro stakeholder. Vas involucrando, pero solo lo necesario. Y por último, eliminar el retrabajo por problemas de definición y entendimiento. Recuerden que Shift Left, esto eventualmente nos va a ayudar muchísimo en el futuro en ahorros de tiempo y dinero. Entonces, esto es clave. Muy bien, vámonos a desarrollo. ¿Qué puede hacer la parte de desarrollo? Si recuerdan, ahorita estamos hablando mucho de cómo pruebas, poco a poco se les empieza a incrementar todo, pero desarrollo puede hacer muchísimas cosas por la calidad. No necesariamente que sea un proceso sencillo, pero es un proceso probado por toda la industria a nivel mundial y funciona. El tema es que cambia un poquito la manera en la que trabaja, digamos, como muchos de alguna manera estamos acostumbrados. Entonces, voy a hablar de un concepto llamado TDD. TDD quiere decir desarrollo y pruebas. Aquí, anteriormente hablamos un poquito de automatización, que era la automatización de aceptación que vieron ahorita, de temas de definición y demás. Después, pruebas tiene sus propias pruebas y su propia automatización. Ahora lo que voy a hablar es de pruebas unitarias automatizadas. En algunos lugares, de alguna manera, llaman a las pruebas unitarias el hecho de que el desarrollador, si programó algo, pues abra la pantalla, le pique, lo pruebe y vea que funcionó bien. Tiene sentido el que se llame prueba unitaria, pero aquí estamos hablando de pruebas unitarias automatizadas. No hay que estar abriendo ninguna pantalla ni haciendo nada, sino trabajando de una manera distinta en la cual tenga código fuente, que prueba su propio código fuente. Eso es una. Y TDD lo que busca es un modelo de desarrollo en el cual el desarrollo es guiado a su vez por las pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un ciclo que yo voy a seguir en el cual lo primero que voy a hacer es escribir una prueba unitaria de código. ¿Por qué es importante esto? De alguna manera, cuando un desarrollador va a hacer un desarrollo, lo primero que hace es pues, abrir su ambiente de desarrollo y ponerse a programar, ¿no? Pero hay veces que eso, estamos hablando de que tal vez haya código espagueti y demás, pues es algo a veces medio peligroso por todas las cosas a las que sin querer puedes moverle. Entonces, esto de alguna manera lo que busca es que tu trabajo, lo primero que tienes que hacer es escribir una prueba que falla. Vamos a decir que te piden hablar lo que veamos ahorita, ¿no? Cuando se hace una devolución, tienes que revisar que se incremente el stock. Entonces, antes de ir a escribir el código que incremente el stock, vas y escribes tu prueba unitaria y pones, yo hago con código tal cual, yo voy a hacer la devolución y voy a checar que el stock se incrementó. Entonces, todavía no escribes el código fuente. Entonces, esperas, claro, que lo corras y falle. Entonces, ese es el primer paso, tener una prueba fallida. ¿Por qué es importante? Porque, uno, te hace pensar en que tu código ya está escrito, entonces no te estás limitando por cómo está escrito ahorita, sino cómo tú quieres que esté escrito tu código. Ahí utilizas las clases como si ya estuvieran programadas, utilizas las funciones como si ya existieran, y eso ya te va a ayudar y te va a guiar a cómo programarlo eventualmente. Entonces lo estás pensando un poquito más a nivel diseño y arquitectura, no solo directamente a tirar código, como llaman. Y la otra, y que nos ha pasado y que a veces abre mucho los ojos, es que tú escribes la prueba y esperas que falla y funciona. Ups, entonces ahí es de que ves el código y ¿qué pasó? Resulta que alguien tal vez ya había escrito algo similar y alguien de alguna manera en la lógica que estoy probando ya había puesto alguna condición para esto. Entonces es raro, pero también ha pasado.
Entonces ya una vez que escribes la prueba, escribes el código para hacer que pase esa prueba. Entonces ahora sí es el proceso de codificación normal. Sin embargo, esto, bueno, déjenme ver si tengo por aquí un ejemplo. Bueno, igual se los muestro. Pero cuando tú vas a hacer pasar la prueba, lo que quiere el código que tú diseñaste en pruebas, ahora sí lo vas a programar. Cuando tú lo diseñaste, cuando escribiste tu prueba unitaria, como te estabas imaginando que ya existía, normalmente no tienes concepciones de un buen o mal diseño, simplemente tú te imaginas que ya existe. Entonces, cuando ya lo vas a implementar, ya tienes esa guía, ya de alguna manera estás viendo cómo eventualmente se va a usar ese código, se supone. Entonces tú lo escribes y normalmente queda bastante más ordenado. Hay otra parte clave, todo el tema de dependencias. Hay un concepto en programación, no me voy a meter tan técnico, pero es algo importante decirlo, que hay un concepto que es el tema de las dependencias. Por ejemplo, tú puedes tener, tu sistema puede tener dependencias con bases de datos, con APIs externos, con otras interfaces y servicios. Entonces, las pruebas unitarias buscan probar unidades, no buscan probar esas dependencias, deben probar solo la lógica de negocio. Rollo y sobre todo con prisa, toda esa lógica y ese código, todo está junto. Entonces, en tu lógica de negocio y luego los llamados a otros servicios y luego más lógica, etcétera. Entonces, si tú eso es imposible sin que empiece a llamar otros servicios. ¿Qué pasa si esos no están disponibles en desarrollo, vamos a decir, o en ese momento están dados de baja? No vas a poder ejecutar tus pruebas. Entonces, cuando tú trabajas con TDD, lo que busca es que desde el principio tú ya sepas que eso va a pasar y todas las dependencias sean tipo plug and play. Que tú, o sea, tú lo programas de manera de que si no existe la dependencia, utilizas un dummy que siempre te regresa un 1, por ejemplo, o te regresa un 5. Tú le dices que quieres que te regrese incluso cuando escribes la prueba. Entonces, de esa manera, si no existe esa, está funcionando el servicio, tú como que ya puedes programar, puedes hacer tus pruebas unitarias y pues simplemente así avanzas. Y hay veces incluso que cuando se pasan ambientes de calidad, se llega al punto de que, oye, ¿sabes qué? El ambiente de calidad de tal otro servicio no va a estar disponible toda la semana. Y eso detiene todas las pruebas. ¿Qué pasaría si el código ya estuviera preparado para tener ese tipo de dependencias como plug and play? Y que entonces tú digas, bueno, pues mientras vamos a probar poniendo ahí un dummy que siempre te regrese todo está bien, ¿no? O que te regrese un 5, lo que tú quieras. Pero para eso el código tiene que estar preparado para eso. Entonces, esto de alguna manera y sin darse cuenta hace eso y el código lo hace más desacoplado y código desacoplado quiere decir código mantenible y escalable. En resumen. Entonces, voy a platicar tantito aquí de la prima de pruebas porque yo creo que es relevante. Las pruebas unitarias, que son las que escriben los desarrolladores, recordemos que prueban código fuente nada más. Entonces, como prueban las unidades, los pedacitos de lógica de negocio, son muchas. Normalmente estamos hablando de cientos, miles de pruebas, pero por lo mismo de que no quieren tendencias ni con bases de datos de nada, porque prueban la pura lógica, son muy rápidas. Entonces, aquí ponemos que son más isoladas porque no hay dependencias y son más rápidas. Y nos vamos yendo arriba poco a poco hasta las pruebas que son las más lentas y más integradas, que pues aquí estamos poniendo casi creo que las manuales, ¿no? Pero conforme vamos para arriba hay pruebas integrales en donde ya puedes probar pruebas unitarias, pero con los servicios reales. Puedes probar pruebas end-to-end que simulan los clics en las pantallas y esas quieres que sean menos pruebas, pero que prueben más cosas. Por ejemplo, si tú vas a hacer una recuperación de contraseña, puede haber 10 pruebas unitarias relacionadas a qué pasa si pongo esta contraseña y esta contraseña, esta sí me la acepta, esta no me la acepta. Pero en una prueba end-to-end, tú entras, haces un login y luego te vas a la sección de cambiar tu contraseña y luego escribes la nueva contraseña. Sin darte cuenta, estás probando muchas cosas ahí. Entonces, por eso son menos, aparte son más lentas, porque siguen todo el flujo, ¿no? Y al final tenemos aquí las pruebas manuales que siempre van a existir, sobre todo de cosas ya sea que sean difíciles de automatizar, que sean cosas nuevas y pruebas exploratorias, que te voy a hablar de ellas. Entonces, puse aquí unas filminas, pero creo que ya son muy técnicas, pero básicamente te muestran, nada más quiero yo dejar súper claro que las pruebas unitarias de código y TDD es código que prueba código. Si tú escribes código en JavaScript, las pruebas van a ser en JavaScript, pues en C#, etc. Entonces es algo que realmente no compete tanto al equipo de QA o al equipo de pruebas. Entonces ya lo expliqué. Ah, bueno, y este lo puse nada más porque se me hace muy divertido verlo, porque hay veces que cuando metemos nosotros esto, lo primero que busca administración hay unos números que son muy fáciles de ver y de exigir, pero que no son los correctos, que es el porcentaje de cobertura. El porcentaje de cobertura te dice cuánto de tu código tiene pruebas unitarias ya puestas. Entonces, muchas veces, ¿cuál es la meta? 100%, ¿no? Que todo tenga pruebas. Pero no va tanto por ahí por dos razones. Uno, no tiene sentido ya técnicamente que todo tenga un 100% de pruebas porque hay muchas cosas que simplemente no caen en una prueba unitaria y no tiene caso que lo hagas. Sin embargo, vamos a decir que sí, que sí se puede, es un proyecto chico, hay algunos que sí se pudiera llegar a eso.
el otro tema es que quieren 100% porque 100% pareciera que quiere decir que no hay defectos. Pero entonces digo, esto es un ejemplo simple, pero quizá creo que da el mensaje. ¿Cuáles pruebas son suficientes? Vamos a decir que un ingeniero de pruebas entra a un bar. No sé si han visto este chiste, pero bueno, a mí me causa gracia. ¿Y qué hace el ingeniero de pruebas? Pues ya saben qué hace el tester, ¿no? Pide una cerveza, pide 0 cervezas, pide 9.999.999 cervezas, pide una iguana, pide menos cervezas, pide un texto aquí que hace inyecciones SQL. Pues es lo que hace normalmente, ¿no? Le pican a todo para tratar de tronarlo. Y ya, excelente. Y lo que pasa, llega el primer cliente real y pregunta dónde está el baño y el bar explota, porque es algo que no se probó. Entonces, esto es un poquito más del lado de pruebas, pero en pruebas unitarias de código es lo mismo. Tú puedes probar 100 cosas, pero y tienes un 100% de cobertura porque pasa por todas tus líneas de código las pruebas, pero no probaste qué pasa si pones una ñ pegada de un símbolo chino. Ah, pues falla. Ah, no que tenía 100% de cobertura. Sí, pero no quiere decir, o sea, 100% de cobertura no quiere decir 0% de efectos. Eso es algo que trabajamos nosotros con nuestros clientes para que conozcan y sepan qué medir, cómo medirlo y sepan realmente a qué ponerle atención. Lo importante con todo esto de TDD es que hay números oficiales que tienen empresas como Microsoft e IBM que tienen una reducción de los defectos que se introducen en desarrollo de 70 a 90%. O sea, es algo masivo. Ahora, estamos en código que prueba qué quiere decir eso, que estoy codificando más. Claro que me toma más tiempo y sobre todo al inicio, cuando estoy aprendiendo cómo hacer todo esto. Lo que nosotros buscamos, y lo que pasa es que ahorita si tú vas en internet y buscas cursos de TDD y pruebas unitarias, existen, pero se centran muchísimo en las librerías. Ah, utilizas JavaScript, utiliza esta librería y puedes hacer pruebas unitarias, padrísimo. Pero no se centran en la parte central que es el cambio de paradigma de desarrollo, cómo manejar dependencias, cómo en una situación real de código existente que necesitas agregar pruebas unitarias, cómo irlo refactorizando. Digamos que todas estas cosas casi nunca se tocan y se centran en puras librerías, y nosotros buscamos quitar todo ese gap. Muchas veces se habla de que un desarrollador se puede dar hasta 6 meses para poder manejar bien todo este tema de TDD. Nosotros buscamos reducirlo a 2, 3 meses máximo. Y el tiempo adicional que toma al inicio, vamos a decir que, digo, los números oficiales que tienen Microsoft y IBM es que al inicio les toma, conforme van aprendiendo, alrededor de un 25-30% más en el tiempo de desarrollo. Y cuando ya son muy buenos y ya los van a manejar muy bien, es entre el 10 y el 15%. Sin embargo, la reducción de efectos que tienen es del 70 al 90%. Entonces, es algo que de manera global, o sea, se tiene que poner como una iniciativa general, no nada más que el área de desarrollo lo quiera hacer, porque le van a empezar a cuestionar por qué ya no está liberando tan rápido, sino que todos sepan qué se va a hacer, cómo va a ser, qué expectativas hay, porque esto es un hecho, les va a ayudar y va a incrementar la calidad y a todos les va a ayudar en el largo plazo, mediano largo plazo, ¿no? Ni siquiera solo largo, pero se tiene que saber que se va a estructurar un poquito para que esto vaya creciendo de manera orgánica y pues al principio va a tomar tal vez un poquito más de tiempo, en lugar de una historia de usuario tomaba 1 hora, pues tal vez va a tomar 1 hora y media. Resultados, código limpio, mantenible y flexible y gran cobertura de pruebas automatizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si en 2 años llega un nuevo desarrollador y se le hace fácil empezar a escribir código para cambiar algo relacionado a las contraseñas y lo manda, idealmente todas estas pruebas quedan en un pipeline de manera automática, de manera que cuando suben el código se ejecutan solas. Entonces no se dio cuenta que le pegó otra cosa, falla y no lo deja continuar. Y notifica, ¿no?, que el piso tiene un problema. Realmente lo puede ejecutar desde su propio ambiente de desarrollo, pero vamos a decir que se le pasó. Entonces, desarrollo. Aquí lo importante es, si bien funciona y todo, se tiene que tener cuidado en cómo se va implementando y nosotros lo que buscamos es que los propios desarrolladores sepan realmente por qué hacerlo y los beneficios que les da incluso curricularmente el conocer esto y trabajarlo así distinto, ¿no? Porque es un cambio un poquito en la manera en la que trabajan. Y me voy a pasar ahora por último al tema de pruebas. Ya que yo en la parte de definición hice todas estas mejoras, ya junto al equipo ya reduje los hilos, ya casi no tengo ciclos porque ya casi no hay malentendidos, entonces ahí ya me ahorré mucho tiempo y me ahorré mucho dinero. Desarrollo. Los desarrolladores van haciendo esto y cada vez su código tiene más calidad, ya cada vez menos que mandan problemas que sin querer le pegaron otras cosas, etcétera. Entonces eso, si bien es un poco más gradual, la definición es casi inmediato, desarrollo es un poco más gradual, pero tiene demasiados efectos por el alto porcentaje que les dije, ¿no? Ahora, pruebas, ¿qué puede hacer? Pruebas, digo, lo ideal primero es que se suba al barco general, ¿no? Realmente estamos hablando de una calidad completa, pero vamos a decir que nada más el área de pruebas es la que ahorita va a empezar por cualquier motivo, ¿no? En lo que convence a todos los demás. Por lo que de alguna manera buscamos es, uno, robustecer constantemente la calidad del producto. Ok, suena bien, ¿cómo lo hago?
Entregar cada vez más rápido y con mayor calidad y generar información relevante. Digo, de alguna manera estos son como objetivos o resultados, pero ¿cómo lo logro? Los equipos de pruebas, uno de sus retos que tienen más constantemente son el que va a llegar algo, que aunque hayan cambiado una funcionalidad pequeña, ellos tienen que probar muchísimas cosas más porque ya saben que puede fallar. Y aunque confíen en el área de desarrollo y digan, yo creo que va a funcionar, si lo mandan así, la empresa puede perder dinero y llegan sobre el área de calidad, ¿no? O sea, porque son el gatekeeper. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Prueban lo mismo una y otra vez. Entonces, la respuesta clarísima aquí es automatización. Esa automatización se tiene que hacer de manera priorizada. De alguna manera hemos llegado ya con clientes que ya tienen iniciativas de automatización que ellos empezaron. Sin embargo, no había una priorización correcta, eso es una. Y dos, no tenían o no recabaron métricas antes y después. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros lo que buscamos es cuando nos acercamos con un cliente y vamos a empezar a trabajar con ellos, es hacer lo que llaman una cadena de valor, en donde tú puedas ir midiendo, digo, no necesariamente a un nivel excesivamente detallado, pero sí más o menos dónde se dan más tiempos de ciclo, dónde se regresan más las cosas porque hay problemas, cuánto tiempo promedio les toma los ciclos de pruebas a la gente de pruebas, etcétera. Entonces, ya que tú tienes todos esos números y métricas, de alguna manera, priorización adecuada de las automatizaciones que van a hacer son qué cosas son las que a mí como equipo más tiempo me toman. Y normalmente, no en todos los casos, pero son las pruebas de regresión, que son yo, ¿sabes qué? Voy a probar el módulo A porque es el que tiene cambios, pero tengo que probar estos tres siempre. Si algo falla ahí, me va muy mal, ¿no? Y le va mal al todo el producto y perdemos dinero. Entonces, esas buscamos automatizarlas. Entonces, en base a la priorización, empezamos por ahí, lo que buscamos es recuperarle al equipo de pruebas el tiempo lo más rápido posible. Entonces, antes de poner un plan a muchos años de automatizaciones, está bien, pero vamos a empezar con varios quick hits, ¿no? O sea, obviamente se tiene que definir bien qué herramienta vas a utilizar, si vas a tener una herramienta o qué lenguaje, lo que tú gustes, pero ya una vez que se hace eso, empezar por lo que más valor te dé más rápido. Entonces, eso es de alguna manera lo que va a apoyar a que haga esto. Y una vez que el equipo de pruebas recupera ese tiempo, que lo puede invertir en pruebas de exploración, que son las pruebas cuando no tienen ellos un script específico y dicen, pues, ¿sabes qué? No he probado qué pasa si pongo una ñ seguido de un símbolo chino, ¿no? Lo que yo decía ahorita. Pues bueno, entonces lo voy a hacer. Hay herramientas incluso que te graban esas pruebas exploratorias. Entonces, si mientras las haces, la ñ, el símbolo chino, y resulta que encuentras un error, excelente, lo guardas. Si manejas una herramienta, te crea ya el defecto en automático. Y ahí de alguna manera es algo que no hubieras encontrado si no hubieras tenido ese tiempo. Entonces, eso es lo que decimos aquí con robustecer constantemente la calidad del producto gracias a las pruebas exploratorias, con el tiempo que recuperaste con la automatización. Y esto te ayuda a entregar cada vez más rápido y con mayor calidad. Entonces, eso es a grandes rasgos, de alguna manera, lo que podemos trabajar y obtener. Ya platiqué. Voy a hablar de cómo pudiera ser el ciclo completo si se meten muchas de estas cosas que nosotros buscamos meter con los clientes. Recuerda, pasamos nosotros es en que se haga de manera integral y no en cada área en especial, porque eso es realmente, o sea, de calidad en general. Entonces vamos a decir un flujo muy simple. El Product Owner crea las historias de usuario. Ahí es como empiezan las cosas. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Generar o crear el workshop de BDD. Entonces, en el workshop las historias de usuario son evaluadas por el equipo. Aquí dice quién tiene que estar, etcétera. Se separan los ejemplos, etcétera. Entonces, cada ejemplo se documenta de manera especial para ser automatizado. Este es como que uno de los primeros cambios que se ponen. Y tenemos los resultados que ya platicamos ahorita. Entonces, eso es como que sería, siguiendo un flujo secuencial, este sería el primero. Y después desarrollo, ¿qué es lo que hace? Para empezar a utilizar el Test First Approach. ¿Qué quiere decir esto? No te des un ejemplo, pero es el cómo hago para yo siempre primero probar cosas antes de escribir el código que va a solucionar esas pruebas y confirmar que lo que yo pensé lo estoy solucionando al pie de la letra, ¿no? Utilizan TDD para las pruebas unitarias y con eso revisen que el código cumpla. Se automatizan las pruebas de aceptación del paso anterior. Esto normalmente lo ponemos como una fase 2, pero si de la parte de BDD ya lo documentaste en los features, en el lenguaje especial este que decíamos, esos aquí en el área de desarrollo es cuando los toma y aparte de sus pruebas unitarias puede hacer una revisión de esas y automatizar las pruebas, ¿no? Las pruebas de aceptación automáticas. Realiza revisiones de código con el resto del equipo utilizando herramientas visuales. Esto, si son los pull requests más requests, pero básicamente es el hecho de que una sola persona sea el que conoce un módulo y sepan de que, ese es el mago en ese módulo, cualquier cosa pídeselo a él, es un problema, es una bomba de tiempo. Lo que queremos es descentralizar el conocimiento. Y para esto hay unos temas ahí en el versionamiento de código que te ayudan a que cada que alguien hace algo, forzar a que otras personas se lo revisen.
Y no nada más como para ponerse así de gendarme, sino realmente para que vean el código, aprendan del código, dejen sus comentarios en que algo se puede mejorar. Y eso, aparte de mejorar la calidad del código, hace que ya no sea una sola persona la que va conociendo, los otros poco a poco van viendo. Y por último, las pruebas automáticas se ejecutan constantemente. Si se fijan, yo no estoy hablando aquí de un pipeline porque no quiero inferir que lo tienen, pero la mayoría de los casos ya tienen algo. ¿A qué me refiero con eso? Automatización de despliegues, en donde ya tienen su versionamiento. En automático, cuando hay commits en cierta rama, se instalan pruebas, en automático se instala acá, etc. Entonces, en todos esos puntos se ponen las pruebas automáticas. Si tú tienes pruebas automáticas de desarrollo, se ponen ahí. Aquí antes de que se instalen QA, entonces, si el equipo de QA hizo pruebas automáticas end-to-end, entonces también las conecta ahí. Entonces, de alguna manera con eso ya se ejecutan constantemente, te olvidas y nada más te acuerdas cuando algo sale mal, ¿no? Y por último, pruebas. Tiene sus pruebas de regresión automatizadas, ya no tienen que probar constantemente lo mismo, bueno, al menos de manera manual. Invierte su tiempo en más automatizaciones, más pruebas exploratorias, ver cómo mejorar sus automatizaciones, hacerlas más rápidas. Realmente recuperar ese tiempo ya es mágico ver lo que hacen con eso, ¿no? Y con eso robustecen constantemente el producto y adquieren experiencia de automatización, ya sea con una herramienta visual que se graban cosas. Por ahí en un webinar anterior mostré un ejemplo, igual ahorita muestro algo rápido. Y hay equipos de pruebas que son muy técnicos, que ellos prefieren scripting, prefieren lenguaje de código para automatizar, un explorador, escribir esto, etcétera. Eso ya se define, hay muchas opciones. Y utilizan una herramienta para medir la salud del producto, analizar indicadores, y con eso es generar la información relevante que les decía ahorita para decir, ¿sabes qué? Con esto vimos que ya estamos detectando muchos errores, pero con lo automático, entonces está funcionando esta estrategia. Y aparte, estos son los módulos que más fallan ahorita, entonces hay que invertirle tiempo a esos módulos, etcétera. Esto es de alguna manera lo que nosotros ofrecemos en conjunto. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿pero qué quiere decir esto? ¿Nos vas a llegar a dar un curso y ya? No. Nosotros lo que buscamos es, sí, obviamente damos una capacitación que es para los desarrolladores, que sepan todo este tema de arquitectura y todo para que puedan trabajar con TDD de manera completa, no nada más un cursito de librerías. Tenemos workshops donde enseñamos estas dinámicas de descubrimiento para que las hagan bien, etcétera. Pero fuera de todo eso, y todo lo de BDD y automatización con los que podemos ayudar, nos basamos mucho en la estrategia y seguimiento. Estrategia para asegurar que las iniciativas funcionen y se prioricen bien las cosas, etcétera. Y seguimiento, que es el hecho de, una vez que yo hice eso, vamos a decir la parte técnica. A mí me gustaría meterme con el equipo para ver el código y poder de alguna manera ayudar a sus primeras automatizaciones, verlos cada semana, un mes para ver cómo van. ¿Qué pasa si metieron un desarrollador nuevo que no tomó la capacitación y empieza a agregar pruebas unitarias que no son mantenibles? Híjole, hay que estar haciendo check de eso para que no salga de control. Igual las pruebas automáticas del equipo de pruebas. Y hablando de lo que considero más importante todo el tema de BDD, digo, por ser el inicio, ver que las dinámicas se estén haciendo bien, que tengan su time boxing, que no empiecen a hablar de otras cosas que nada que ver. ¿Qué es lo que causa eso? Que la gente ya no quiere ir a las reuniones y se pierden las iniciativas. Tiene que haber un control y ese es el que nosotros buscamos estar de la mano constantemente en todo el ciclo con los clientes. A grandes rasgos es eso. Por ahí alguna vez me habían, bueno, más bien comúnmente me preguntan, nada más para dejar claro cuáles son las pruebas, las herramientas para pruebas automáticas del equipo de QA. Entonces, casi siempre muestro un ejemplo. Este ejemplo lo muestro yo con esta herramienta que se llama Qmetry. Y de hecho, ahorita por tiempo no necesariamente lo voy a grabar, pero de alguna manera esto lo que hace es que tú grabas y dices, voy a abrir un explorador y voy a dar clics y todo lo que vas haciendo te lo va guardando aquí. De hecho, en este ejemplo, si se fijan, entra a esta URL, pone estos campos en usuario pone este usuario, en password pone esto, yo aquí lo puedo editar, y hace una serie de cosas y por aquí hace verificaciones que chequen. Ya una vez que yo hice este flujo, yo espero que esto esté aquí y esto esté acá. Esto es como que la verificación de que la prueba funcionó. Entonces, una vez que tú la haces, de alguna manera lo que se espera es que ya tú puedas ejecutarlo. Y esto es web, pero funciona también según la herramienta, según su situación actual. Para móviles, para escritorios, para Salesforce, para SAP, digo, hay herramientas más especializadas en ciertas cosas, pero esta, por ejemplo, ya una vez que yo lo voy a ejecutar, yo le digo incluso qué explorador quiero que sea en el que se ejecute, y una vez que yo lo inicio, pues empieza a hacer todas las cosas en automático. Ya yo no estoy escribiendo nada, allá atrás me dice qué está haciendo y yo veo cómo se está ejecutando la prueba. Idealmente esto en el pipeline pues va a ser algo que se va a hacer en automático, no algo que abra un explorador, sino lo hace como que por debajo del agua, pero prueba todo. Y si algo sale mal aquí y no detecta las cosas donde deben estar, me avisa. Y en este caso, pues es una prueba simple, pero terminó y todo lo revisó bien. Entonces, realmente yo creo que nada más quería dejarlos con ese mensaje. Busquemos manejar la calidad como algo integral
esto es la mejor solución que se puede hacer. Y si bien hay cosas, quick hits, etcétera, que se pueden ir a hacer y siempre, digo, sabemos que funciona perfectamente, el paso uno es que sea algo que venga como una iniciativa general que pueda realmente impulsar la calidad de las cosas. Entonces, tantito por si alguien tiene alguna pregunta. Gracias a todos. Por ahí los veo. Si estos ya compartieron por ahí el canal de YouTube. Si quieren ahí suscríbanse para que les llegue el mensajito cuando se suba. Y pues ya, a la orden. Ya si en su caso tienen ciertas herramientas, ciertos equipos, ciertos todo. Cada equipo es distinto. Con gusto, por favor, nos pueden contactar. Ya una vez que platiquemos con ustedes, seguramente por ahí les vamos a estar apoyando. Y bueno, muchísimo su tiempo, bonito miércoles y hasta luego.